Estimados amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches y bienvenidos a este conversatorio, esta transmisión especial de Saberes University, de Innova Educational Service y de Venme Legal. Esta noche estaremos compartiendo con todos ustedes y con un especialista en temas de migración para Estados Unidos. Y sobre todo hemos elegido el día de hoy lo que es los procesos para profesionales universitarios. Muchos de ustedes han tenido esas inquietudes de conocer cuáles son los requerimientos, si tienen un grado universitario, si tienen su licenciatura, su maestría, su doctorado, qué oportunidades tienen en los Estados Unidos y qué requisitos deben presentar para ingresar en un proceso formal de visa. Nos acompaña el abogado Héctor Benítez Cañas, venezolano, compatriota, y originalmente es abogado y profesor universitario en su país y ha desarrollado esa experiencia inicial en todo lo que es el sistema agrario con un posgrado en el área de agrario y ambiente y otro posgrado en procesal civil. Eh, Como la mayoría de los venezolanos que buscan un futuro y que buscan el mayor porvenir, vino a los Estados Unidos a desarrollar y a crecer profesionalmente, en el cual logró desarrollar un máster en leyes en Florida State University y logró obviamente ingresar a la Facultad de Derecho para luego desarrollarse más adelante con lo que es el proceso de licenciamiento como abogado en el estado de Missouri, ¿okay? Ante el bar, ante el Colegio de Abogados de Missouri. En su desarrollo profesional, por supuesto, conoce la realidad latinoamericana de los profesionales, conoce también de sistemas universitarios por haber sido profesor y eso le ha permitido que la vinculación que tiene no solamente con el conocimiento profesional de temas de migración, sino también con la realidad para todo eso. Vamos entonces a darle la bienvenida al abogado Héctor Benítez Cañas. Mi estimado colega, bienvenidos a Saberes University ¿Cómo de Innova está, Educational cómo Service. está René? De verdad que bueno, muchísimas gracias por la invitación. Encantadísimo de salir esta noche en este encuentro, como señalas tú, en este conversatorio, para tratar de dar un poquito de orientación y de luces como una gran cantidad de profesionales que se encuentran hoy en día buscando las maneras adecuadas para mirar hacia los Estados Unidos y hacerlo de la manera o por la vía más adecuada, pues tengan algunas herramientas iniciales y sepan cuáles serían las metodologías adecuadas para ello. Sí, eh, abogado, comúnmente se entiende que un proceso de visa para Latinoamérica se conoce más el asilo o se conoce la visa de estudiante o una visa de inversionista, pero las visas profesionales de habilidades extraordinarias y estudios avanzados muy pocos son conocidas y casualmente usted nos dirá es la que tiene en este momento como un mayor porcentaje de aprobación por ser de alta demanda para los Estados Unidos. Claro que sí. Mira, René, uno de los primeros elementos que nosotros debemos tener claro y que hay ocasiones en que de repente no lo valoramos adecuadamente es que los Estados Unidos, al igual que la mayoría o el resto de los países, para poder generar el resultado de un profesional con trayectoria, con estudios, no es tarea sencilla. Afortunadamente, en nuestros países hubo una época en la que se hizo un esfuerzo importantísimo para poder llevar adelante lo que era la formación académica de todo aquel que tuviese la intención de hacerlo y vimos esfuerzos en el caso, por ejemplo, de Venezuela, como lo fue a través de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Metropolitana, la Universidad de los Andes, la Universidad de Carabobo y un sinfín de universidades que estaban definitivamente generando profesionales de primera línea, ¿ok? En principio para Venezuela, pero que indudablemente este esquema de globalización, la migración forzada nos ha de alguna forma impulsado a que busquemos otras fronteras. Nuestra realidad tiene, sin lugar a duda, algunas semejanzas con países hermanos, como ocurre en el caso de Colombia, como ocurre con Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, donde vemos que también
se hizo o se ha hecho un esfuerzo relativamente importante por la generación de profesionales y quieren venir a los Estados Unidos a hacer vida. ¿Qué sucede? Recuerda que hay que hacer una primera distinción y es en cuanto a lo que tiene que ver con la tipología de las visas. Nosotros tenemos visas no inmigrantes y tenemos las visas inmigrantes. Las visas no inmigrantes tienen una duración específica para que la persona venga al país. En su inmensa mayoría, estas visas ameritan que tengas un sponsor o un peticionario para que tú efectivamente la puedas concretar, ¿ok? Y llegas a los Estados Unidos, expira ese tiempo, o lo extiendes o te devuelves a tu país de origen. Eso es en el contexto de las visas no inmigrantes, pero es importante de alguna manera destacar el hecho de que esas visas, te reitero, ameritan el hecho de que cuentes con un peticionario, alguien que te pida laboralmente hablando, bien sea la visa H, la visa O, en el contexto de la visa L1, etc. Necesitas un peticionario. Hay dos tipos de visas en el contexto de las visas inmigrantes que se han estado utilizando, se han estado desarrollando muchísimo para lo que tiene que ver con los profesionales y que generan una bondad que no se consigue en el resto de las visas. Y estas son precisamente dentro de la gama de las visas Employment Based, por eso es que se lo conoce como EB, ¿ok? Dentro de las Employment Based son la visa EB1 y la visa EB2. ¿Ok? Ahora, para tratar de evitar algo de confusión, cada visa Employment Based o cada categoría Employment Based está subdividida. Tienes, en el caso de la B1, tienes por habilidades extraordinarias, tienes para profesores e investigadores que sean sobresalientes y tienes también para la transferencia de ejecutivos o gerentes multinacionales. En el caso de la EB2, tú te consigues con que están las certificaciones laborales, digamos, de alta gama o profesionales con títulos avanzados, están personas con habilidades excepcionales que tengan ciertas características pero que cuenten con un peticionario y tenemos actualmente una muy famosa y muy conocida, particularmente nosotros la trabajamos y la desarrollamos mucho, que es la visa de interés nacional. Se le conoce como National Interest Waiver porque lo que quiere decir es que es una forma de evitar un procedimiento de certificación laboral, que sería la vía tradicional, sería la vía idónea, porque el interés de la nación así lo requiere. ¿Ok? Correcto. Eso es lo primero que hay que mencionar. Dentro de toda esta distinción en estas dos visas, entre la EB1 y entre la EB2, las únicas que permiten que sea planteada self-petition, es decir, que el aplicante se pueda pedir a sí mismo, son la EB1 por habilidades extraordinarias, que es donde tal vez tú podrás ponchar un poco lo que es la página para que la gente lo vea. Correcto. En el contexto de la EB1. Ahí le tenemos en este momento. Correcto. Vas a observar ahí que es donde ciertamente se pide que la persona haya ocupado posiciones de liderazgo, que tenga membresías en asociaciones de distinguida reputación, que tenga evidencia de éxito comercial, que haya sido jurado, que haya ganado altos salarios, que tenga premios y que tenga reconocimientos. Y así como van a ver, hay un listado de aproximadamente unas 10 criterios. Lo que está mostrando actualmente el doctor René es fuente oficial directamente de la página del Servicio de Migración. Ustedes perfectamente lo pueden buscar y verificar por sí mismos a través de cualquier navegador. ¿Ok? Pero van a ver que hay una lista de criterios objetivas, pero sí bastante o sea, muy robusto el criterio para poder efectivamente cumplir con ellos, donde si la persona cumple por lo menos con 3 del listado de 10 que se están ofreciendo en ese momento, tiene viabilidad para una visa por habilidades, óigase bien, extraordinarias. Tienes que justificar que estás en el tope de tu campo, ¿ok? Por ejemplo, personas que tengan PhD, personas que probablemente tengan publicaciones, que tengan libros, que tengan cómo justificar que esas publicaciones u obras han generado contribuciones importantes y que tengan cómo citar esas contribuciones importantes, bien sea por otros pares, bien sea por universidades, bien sea por la colectividad, etc. ¿Okay? Me gustaría sería... con su permiso, y disculpe que le interrumpa, para hacer una distinción
de lo que es el estudio avanzado y lo que es una habilidad extraordinaria, ¿ok? Porque no solamente es tener su licenciatura, maestría, sobre todo, y eso es parte de la función de Innova Educational Service, el tema de la especialización en Ujú, Estados Unidos representa una evaluación especial, porque no ujú, existe ese grado académico. Tenemos los bachelor, los máster y los PhD, los PhD. ujú, Entonces, el ujú, especialista tiene que ser evaluado con créditos para posgrado. Y es allí donde muchas veces cuando migramos no traemos las copias certificadas de las calificaciones, los diplomas, ¿verdad? Debidamente registrados, apostillados, para iniciar un proceso de ujú. visa profesional en los Estados Unidos. Y empezamos a Correcto. llamar a nuestro país para que nos envíen las copias y todo. Entonces lo importante es que quien nos está escuchando en este momento a través de todos los canales y redes sociales sepan que deben armar su expediente académico, deben tener todos los documentos a la mano de cada grado, pero también de cada certificación, curso, programa de formación, sobre todo las licencias que permiten desarrollar una disciplina específica, sea en el área tecnológica, sea en el área de sistemas informáticos avanzados, o si son enfermeros y tienen una que otra especialización, por ejemplo, para imagenología, para resonancia. Entonces, ese tipo de certificaciones deben poseerlas porque es lo que constituye o configura lo que el doctor Héctor nos está diciendo para demostrar una habilidad extraordinaria. Es correcto, ¿verdad? Es correcto. Bueno, y lo que te comentaba es que dentro de las características de esta visa, y por eso es bueno evaluar también si el aplicante tiene viabilidad para la aplicación de este tipo de visa, es que digamos que el análisis de los criterios, aunque es robusto, es muy objetivo. Entonces, básicamente, si el aplicante efectivamente cumple en lo que es la naturaleza del criterio, cumple con por lo menos tres, digamos que la obtención de una visa por habilidades extraordinarias no es que sea tarea sencilla, pero definitivamente se viabiliza con mucha más tranquilidad para personas que efectivamente tengan esos premios, esos reconocimientos, esa diseminación, digamos, de entrevistas en medios nacionales o digitales de alto impacto, en medios internacionales, etcétera. Hay una cantidad importante de profesionales que definitivamente tienen en nuestros países esas características. Pero ¿qué pasa? Y es donde entra en juego el segundo punto con los profesionales que tal vez no tienen esas características de estar en el tope del campo. Y es donde entra en juego la segunda figura llamada visa de interés nacional o National Interest Waiver. ¿Ok? Ustedes van a ver ahí, si puedes colocar tal vez la otra pantalla, René, Uh-huh. van a ver ahí que aquí es donde, digamos, entramos la mayoría o la gran gama de profesionales que estamos dispuestos efectivamente a hacer una oferta para el país, que estamos dispuestos a trabajar por los Estados Unidos y generar un beneficio, pero que tal vez, digamos, no hemos sido jurados, no tenemos esos premios, no tenemos, etcétera, que nos ubiquen en una condición de habilidades extraordinarias. Estos profesionales, básicamente para entrar en la segunda categoría, tienen dos formas de acceso. Como verás ahí, tienes dos subcategorías de elegibilidad. La primera es lo que llaman títulos avanzados o advanced degree. ¿Ok? Y ese títulos avanzados, desde el punto de vista migratorio, se entiende, y óigase bien esto, toda persona que tenga un bachelor, ¿ok? Que tenga un bachelor, volvemos al punto de las certificaciones por empresas que efectivamente puedan dar credibilidad sobre lo que es la evaluación de credenciales, tanto del título como de los transcripts o de curso por curso, a persona que tenga un bachelor y que tenga o más de 5 años de experiencia profesional comprobable o que tengan un título de posgrado. ¿Ok? Y entra en juego nuevamente, como tú bien estabas señalando, el tema de las especialidades, porque tal vez una maestría es algo como que va directo, un PhD va directo, Correcto. pero hay una gama importante de profesionales que tal vez tienen especialidades y en el contexto de las especialidades es bueno hacer la certificación para poder tratar de ubicarlas en el contexto de un posgrado equivalente americano. ¿Ok? Al que no tenga los 5 años. Al que tenga más de 5 años de experiencia profesional comprobable, pues obviamente
no es imperativo que justifique tener un estudio de especialidad, maestría ni doctorado. Lo que exige la norma es que la persona tenga un título, un bachelor, que tenga una licenciatura, una ingeniería, etcétera, y que la persona tenga más de 5 años de experiencia profesional comprobable. Si esa persona cumple con estos primeros elementos, entonces ya se entra a analizar, digamos, los prongs que justifican la vía del interés nacional. Se les conoce como supuestos de Danazar, porque digamos fue lo que dio origen a la sentencia que reguló la figura de la visa de interés nacional. Correcto. Y esos supuestos son básicamente los siguientes: que la persona haga una propuesta, entiéndase, de mérito sustancial. La persona tiene que decir que efectivamente viene a trabajar en pro de mejorar elementos que pueden estar vinculados en el mundo de la salud, que pueden estar vinculados en el aspecto científico, educativo, social, deportivo, cultural. Hay un sinfín de elementos que se pueden llevar adelante como parte de la propuesta. Y que la propuesta tenga otro elemento que se lo conoce como importancia nacional. La importancia nacional no en el sentido desde el punto de vista meramente geográfico. Usted no tiene que estar diseminado a lo largo y ancho de Estados Unidos o ofrecer que va a hacerlo a lo largo y ancho de los Estados Unidos para que efectivamente se le considere como una oferta de importancia nacional. Básicamente lo que se exige es que el impacto como tal de la propuesta sea de tal importancia que pueda ser replicable, que de alguna manera pueda generar el interés, pueda de alguna manera trasladarse a otras partes del país para tratar de generar beneficios similares. Pero pueden ser en principio en localidades y no hay ningún tipo de problema con respecto a ello. Quizás Por este último, aspecto, y disculpe la interrupción, quizás este aspecto es el que lleva al peticionario, ¿verdad? Al que quiere ajá, obtener esa visa, a pensar adecuadamente cuál es ese valor agregado que profesionalmente le va a brindar a los Estados Unidos, ¿ok? Y correcto. tiene que diseñar su plan profesional en los Estados Unidos. Ahí es donde iba. Ahí es donde iba. Porque viene el último elemento que tiene que ver con las visas de interés nacional. Y en el contexto del último elemento de las visas de interés nacional está el hecho de que hay que justificar que el aplicante está bien posicionado para llevar adelante la propuesta. Entonces, cuando se habla de que ese aplicante está bien posicionado para llevar adelante la propuesta, obviamente se analiza la trayectoria o experiencia laboral o profesional del aplicante, se analiza indudablemente también lo que son sus títulos, certificaciones, constancias, cartas de recomendación, entre otros elementos, pero aquí tiene mucho impacto nuevamente lo que es la evaluación de credenciales para justificar que se tienen los títulos, que se está alegando que se tiene equivalente a los Estados Unidos, ¿ok? Y también el servicio de inmigración tradicionalmente pide que se haga una oferta, digamos, concreta, objetiva, metodológica, donde se diga cómo va a ser ese paso a paso. Entonces, en ese paso a paso es donde entran en juego la figura, bien sea del plan profesional o el plan de negocios. Cualquiera de las dos metodologías se puede utilizar dependiendo de la naturaleza de la oferta, ¿ok? Y también es muy utilizada una figura que llaman carta de experticia u opinión de experto, que son profesionales en el área, que también en el área del aplicante, estamos hablando por ejemplo un médico, entonces profesionales vinculados al área de la salud, ¿ok? Un ingeniero, entonces profesionales relacionados al mundo de las profesiones STEM, Pares profesionales. donde ellos, correcto, donde ellos van a respaldar desde el punto de vista técnico, profesional, el hecho de que la persona ciertamente cuenta con las credenciales que dice tener. Entonces uno va jugando con todos esos elementos, en el buen sentido de la palabra, hasta construir una propuesta robusta para que el servicio de migración efectivamente entienda que es posible que el aplicante efectivamente pueda impactar positivamente en el interés del país. Y ahí, si logramos la aprobación del caso y no existe ninguna limitante de inadmisibilidad por parte del aplicante, usted va a obtener de forma directa la residencia legal permanente. No solamente para el aplicante, sino para su grupo familiar inmediato, en el entendido de esposo o esposa e hijos menores de 21 años. Correcto. Ya estamos recibiendo las primeras preguntas.
La Ujú. pueden hacer a través de los chats de las diferentes redes, el chat de LinkedIn, el chat de YouTube o el de Instagram. En este caso, Angie Mentory, así se identifica su cuenta, Angie Mentory, nos dice cuánto tiempo dura el proceso y si deben estar en los Estados Unidos para iniciar el proceso de la visa EB. Bueno, vamos a empezar por la última. ¿Ok? No tienes que estar en los Estados Unidos, perfectamente te puedes encontrar en Venezuela, Colombia, Chile, donde quiera que tú estés y perfectamente podemos preparar el expediente y enviarlos nosotros o cualquier abogado de confianza, ¿ok? Al servicio de migración para que efectivamente emitan una decisión y tú puedes recibir la residencia por vía consular, ¿ok? Ese es el primero. Ahora, ¿en cuánto dura el proceso? El proceso, todo lo que les voy a indicar en este momento son tiempos estimados, ¿ok? Obviamente, un expediente de estas características para ser preparado en una firma usualmente toma varios meses porque son muchos los elementos que hay que conjugar, es mucho el material del aplicante, la propuesta, la investigación que hay que hacer para ubicar las áreas de oferta dentro del país, los actores que están vinculados como cartas de recomendación, entre otros. Entonces, los tiempos pueden ir fácilmente de 2 a 4 meses. Hay ocasiones en que puede tardarse un poco más, pero fácilmente en prepararlo más o menos de 2 a 4 meses. Luego de que se prepare y se envía el servicio de migración, el servicio de migración actualmente está tardando un promedio de 6 meses en decidir. Hay casos que han sido decididos por debajo de ese lapso, pero digamos que la inmensa mayoría están en ese timeline, aproximadamente un lapso de 6 meses para la decisión. Correcto. La siguiente pregunta es de Carlos66, entiendo que es de Nicaragua. Nos pregunta que él es médico, 3 años graduado y tiene estudios en radiología. ¿Qué se requiere para la visa y para ejercer la medicina en Estados Unidos? Bueno, en el caso de la visa, obviamente no tienes todavía los 5 años desde el punto de vista de experiencia profesional comprobable, pero si esos estudios de radiología son ubicables en el contexto de posgrado, podemos aplicar perfectamente a lo que sería la visa de interés nacional, ¿ok? Acuérdate que vamos a utilizar tu background médico para justificar por qué eres de interés para el país, pero esto no es que te está habilitando para trabajar como médico de inmediato. Igual debes cumplir, digamos, tus acreditaciones internas dentro de los Estados Unidos para tú poder certificarte. Usualmente en el caso de los médicos es bastante común, se les conoce como los STEPS, los profesionales en el área de la medicina toman lo que llaman esos pasos o STEPS y una vez logran aprobarlos, pues lo usual es que después hacen un posgrado interno, quedan habilitados y continúan la práctica. Pero obviamente eso debes determinarlo dependiendo de tu área de práctica, dependiendo del tipo de empleador que vas a tener, porque tienen demasiadas variables. Te reitero, nos limitamos en este caso es a lo que sería el análisis migratorio y a utilizar tu conocimiento como médico para justificar el que se te otorgue una residencia legal permanente. Eh, Ernesto nos pregunta, no aclara cuál es la nacionalidad, que tiene TPS, podemos presumir que de pronto es venezolano, y si puede iniciar el proceso de EB1 o EB2 con su TPS. Definitivamente sí, el TPS es una herramienta maravillosa porque vino a rehabilitar el estatus que muchos probablemente perdieron o le dieron continuidad a un estatus con el cual ya habían ingresado a los Estados Unidos. Es un estatus migratorio válido, tal cual como una visa O, una H, una B1, B2, etcétera. Y ese TPS permite el hecho de que una vez logremos aprobación de lo que sería el caso, bien sea de habilidades extraordinarias o de interés nacional, se puede hacer lo que se conoce como el ajuste de estatus, que es para pedir efectivamente lo que es la residencia permanente o la green card sin salir de los Estados Unidos. Sí, mientras nos elaboran las siguientes preguntas, recuerden que pueden participar a través de las redes, incluso cuando el video esté disponible en demanda, también pueden establecer ahí sus preguntas para hacérselas llegar al doctor Héctor Benítez. Me gustaría que precisemos también uno de los elementos en ese interés nacional que usted explicaba muy bien, de tener ese plan de trabajo. eh, ¿Qué realmente es importante para los Estados Unidos? Acaba de mencionar las profesiones o áreas del conocimiento STEM y cada año el departamento
de Ciudadanía elabora cuáles son esas profesiones de mayor demanda para los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, tenemos Sí. unas que fueron establecidas en enero y que son las que estadísticamente se le está otorgando la mayor cantidad de National Interest Waiver para ellos, ¿no? Es correcto. Sí, bueno, son 22 campos que se están incorporando a las áreas de estudio en el contexto de las profesiones STEM. Obviamente son 22 campos que te diga de memoria ahorita cuáles son exactamente, pues obviamente es un trabajo un poquito complejo, pero es una noticia que pueden buscar desde el 21 de enero del 2022, digamos fue posteada por el Departamento de Seguridad Nacional. Ustedes colocan en cualquier buscador DHS News Release, buscan las noticias del mes de enero 21 del 2022 y ahí van a ver posteado exactamente cuáles son las profesiones que se están incluyendo. Pero sí me gustaría de alguna manera hacer o exaltar el hecho de que usualmente se consideraban como profesiones STEM básicamente nada más las áreas de ingeniería, probablemente las matemáticas, etcétera, lo que el acrónimo de la palabra STEM significa: ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, ¿no? Pero en esta incorporación de nuevos campos de estudio se están abriendo también, por ejemplo, al mundo de la psicología organizacional e industrial, se están abriendo al mundo económico en base a lo que sería el análisis financiero y análisis de negocios. Entonces, están, digamos, incorporando áreas que tradicionalmente no las visualizábamos como posibles áreas STEM, y el hecho de que usted sea ubicable en un área STEM, aunque no es garantía de aprobación, definitivamente es un booster Claro. importante en lo que es la probabilidad de que usted le sea aprobado una petición de estas características. Sí, nos pregunta Verónica, creo que usted lo mencionó, pero vamos a repetirle. Al obtener la visa, abarca todo mi cuadro familiar. Mi hijo mayor tiene 21 años, él también sería beneficiario de mi visa EB2. Él no es beneficiario de manera directa de la visa B2, usted va a tener que, desafortunadamente, obtener su residencia, pero ya usted con la residencia, usted puede formular una petición familiar en su favor, ¿ok? Y esa petición familiar, mientras él se mantenga soltero, tiene viabilidad, y esa petición familiar, aunque no va a surtir efecto de manera inmediata, más o menos en unos 4 o 5 años después de la petición, él también va a poder inmigrar a los Estados Unidos con esa condición. Lo que se puede es utilizar en el caso de hijos con esas características metodologías en paralelo, como sería, por ejemplo, una visa de estudiante, y mientras usted es residente y el hijo espera en los Estados Unidos, ese hijo puede esperar con una visa no inmigrante de estudiante todo el tiempo que haga falta para que usted pueda después hacer valer la petición que ya interpuso hace un tiempo atrás. ¿Existe un límite de investigaciones, publicaciones que se deban presentar para calificar a esta visa? Yo no tengo libros publicados, nos dice María Ortega. Ok, María, recuerda que, como te comenté, en el caso de lo que sería la visa de interés nacional, no es imperativo que tengas publicaciones. Basta y sobra con que tengas una trayectoria profesional, que tengas más de 5 años de experiencia comprobable. Ok, si ello es así, tenemos cómo construir una propuesta en conjunto que sea viable, que sea verdadera, en beneficio del interés de los Estados Unidos. Ahora, en el contexto de las visas por habilidades extraordinarias EB1, la persona no tiene un mínimo o máximo de publicaciones. Básicamente lo que tiene que demostrar es que cuenta con publicaciones, eso sería una criteria, y la otra, que esas publicaciones han generado una contribución importante en el campo en que se planteó. Entonces son dos criterios por separado, ¿ok? Pero no importa, puede ser una, pueden ser 5, pueden ser 10. Indudablemente, el que tenga más publicaciones tiene un poco más robusto el hecho de cumplir con una de las criterias para obtener la de habilidades extraordinarias. Roberto nos pregunta si iniciado el proceso de EB2 dentro de los Estados Unidos, él puede salir y regresar al país. Si puedes, si no lo haces en el contexto del ajuste de estatus, pidiendo ajuste de estatus de manera concurrente. Y si lo pides así, tienes que esperar que te llegue la aprobación de un permiso de viaje, o que se le conoce también como Advance Parole,
para que ya tú con el permiso de viaje puedas efectivamente salir. Eso está tardando aproximadamente unos 3 o 4 meses luego de que se plantea el ajuste de estatus. Ok. Mientras nos hacen preguntas, les recordamos que lo pueden hacer a través de los chats de los diferentes redes y aquí vamos compilándolas. Me gustaría, doctor, que precisemos dos elementos básicos de esta visa, que es obviamente también tener toda la experiencia laboral, ¿verdad? Todo el historial laboral y que esas posiciones que se hayan tenido en las diferentes empresas o industrias estén en sintonía con su perfil profesional. Muchas veces Correcto. estudiamos una profesión y nos dedicamos a hacer otra actividad laboral. Entonces cuando llegan a sus manos para asesorarlo, no califica muy bien el perfil, ¿no? De alinear Correcto. exactamente lo que es sus estudios y lo que la persona requiere, en este caso, para los Estados Unidos. Porque Para los muchos Estados piensan Unidos. que es lo que ellos quieren hacer. No, ¿qué requiere el país, no? Es correcto, y aquí se traslada, digamos, precisamente en interés de la nación. Por eso es que la oferta tiene que ir en pro de la nación y no del aplicante en sí mismo. Si eso se logra entender y se hace el planteamiento en esos términos, la probabilidad de éxito, pues indudablemente se incrementa considerablemente. Sí, hemos tenido revisiones en todas las áreas, en educación, en psicología, en ingeniería, en petróleo, en gerencia, y Medicina, muchas veces hasta el área más básica, pero que represente una ayuda, como puede ser, por ejemplo, todo el sistema educativo americano y que entren profesionales que puedan tratar el bullying o que puedan tratar la violencia la en el prevención sistema del escolar suicidio en los niños, es etcétera. O sea, relevante claro. y todos los profesionales que vengan con esa experiencia van a ser bien recibidos para esa área, por citar un ejemplo, porque también tenemos otros a nivel ya más tecnológico, más de avance. En este momento con las profesiones STEM está todo el tema de la Big Data, del manejo de la seguridad cibernética, del Claro. conocimiento muy bien de los procesos dinámicos y es por eso que no solamente es tener un título de ingeniero en computación, porque si ese título de ingeniero en computación viene acompañada con una certificación Microsoft o con una certificación Cisco o Oracle que le lleve a tener un mayor dominio, tengan la seguridad que van a tener una mayor calificación para estas habilidades extraordinarias, que tienen que ser diferentes, Así ¿no? es, así es. Hay una frase que está dentro de la propia doctrina Dashnar, que es que renuncie, ¿verdad? Los que solicitan este tipo de visa renuncian a la certificación laboral. No, ¿Qué se entiende como tal? no es que renuncie. Lo que pasa es que el aplicante tiene que justificar que son los elementos de tal peso o de tal importancia que sería impráctico tramitar un procedimiento de certificación laboral que digamos es lo natural, es el deber ser Claro. inicialmente para inmigrar. Entonces, los elementos son de tal importancia que sería impráctico para el país someter al aplicante a un proceso de certificación laboral. Entonces, por eso es que se le conoce como waiver, porque es para que te eximan de ese trámite. Y en este caso, usted lo mencionó al principio, no hace falta que tengan un sponsor, que tengan porque sus propias capacidades, habilidades y competencias lo Uh -huh. hacen útil para el país a desarrollar su ejercicio profesional de manera autónoma, independiente. ¿Ok? Así es. Por supuesto, puede estar trabajando por una empresa, puede estar trabajando de consultor, de asesor o instalar su propia actividad profesional en los Estados Unidos. Bien, Así es. doctor Héctor, queremos darle las gracias. Vamos a hacer ya una especie de cierre y Sí, tener cómo lo contactamos, a través de qué página web, las redes sociales de Venme Legal, algún número de teléfono para quienes hayan asistido sí, el día cómo de no. hoy. Sí, cómo no. En el caso del número de teléfono, pueden contactarnos a través del 786-558-5625. En el caso de las redes sociales o en la página web, nos pueden ubicar a través del @benmelegal. Muy probablemente el doctor Aguirre ahorita va a publicar ahí las características específicas y en la página web sería www.benmelegal.org. Correcto. Vamos a colocarlo en la casilla de descripción de los dos videos, tanto en LinkedIn como en YouTube, para que ustedes tengan entonces todos esos contactos con el equipo
de BenMed Legal, y por supuesto ya ustedes también tienen toda la información de Saberes University y de Innova Educational Service, que realizamos todo el proceso de equivalencia de sus estudios para los Estados Unidos, sea documento por documento o curso por curso, y también ayudamos en la carta de opinión de experto y plan, que es todo un proceso, como lo señaló el doctor Héctor. Mi estimado colega, ha sido un placer haberlo tenido el Igualmente, día de hoy en este live. René. Sé que más adelante vamos a repetir otros encuentros, y qué bueno que estamos realizando un servicio en ayuda al profesional inmigrante para que logre obtener sus permisos laborales, su estatus o su permanencia y un futuro provisorio en los Estados Unidos. Tu palabra de cierre. Literal es una migración inteligente. Hay que hacer una migración inteligente y dar a valer lo que serían nuestros títulos, nuestras acreditaciones, nuestra experiencia, porque es algo que la gente debe tener en cuenta y debe tener claro como últimas palabras. Tradicionalmente uno ha conseguido gente que de alguna u otra forma trata de vender la idea de que nuestros títulos no valen de nada en los Estados Unidos, de que no sirven, y es todo lo contrario. El gobierno americano, el sistema laboral, el sistema educativo reconocen la experiencia, reconocen los títulos, los estudios, la formación que hemos tenido todos los profesionales bueno, foráneos indudablemente, en Venezuela, en Colombia, tal, en toda Latinoamérica, y de alguna manera el impulso que podemos tener de crecer partiendo de la experiencia en los Estados Unidos es altísimo. Entonces es la forma adecuada de inmigrar cuando se tiene todo este background. Perfecto. Excelentes palabras de cierre. A todos ustedes, amigos, muchas gracias por su participación, por sus preguntas. Y recuerden, si requieren ya una cita particular con su caso, porque cada caso es diferente, cada caso es un mundo totalmente de requisitos y de condiciones y de experiencias diferentes, lo pueden hacer a través, repito, de las redes sociales de BenMed Legal y de Innova Educational Service. Y le vamos a colocar entonces un link para que también puedan enviar sus datos y le lleguen a manos del doctor Héctor, y que los pueda atender de manera por videoconferencia si están fuera de Estados Unidos, o se dirijan a las oficinas en Miami y puedan estar en presencia de todo el equipo de BenMed Legal, que todos son profesionales excelentes. Muchas gracias, estimado doctor, que pase usted una Usted, feliz excelente noche, noche. y Igual, seguimos hacia el próximo evento. que me les vaya muy bien, pues hasta luego.